Vivimos en una época que avanza a pasos agigantados dentro de la iglesia, donde el relativismo y el ecumenismo van de la mano. Y si vos crees en Jesús, somos hermanos, no hay problema. Ahora, aunque esto parecería lindo, dentro de todo, y quisiéramos que todos fuéramos unidos por hermanos, vivimos también en una época donde muchos dicen, no hace falta la denominación, eso se queda mal, la iglesia. ¿Para qué denominaciones? Todos creemos en Jesús, todos creemos en la justificación por la fe, que Jesús murió por nuestros pecados. Si yo pudiera sentar acá en un pequeño debate teológico, pongamos a un pentecostal o un bautista fundamentalista, no un bautista reformado, de aquel lado pudiera sentar a un romanista, o sea, un católico apostólico romano, y de este lado, alguien que cree en las doctrinas de la gracia, un bautista reformado, un presbiteriano. Si yo les preguntara en este momento cómo creen si creen en la justicia de Dios, aunque ustedes no lo crean, el católico apostólico romano me diría que sí, el pentecostal también me diría que sí, el bautista reformado también me diría que sí. Si yo le preguntara, aunque ustedes no lo crean, se van a asombrar con lo que voy a decir, le dijera al católico apostólico romano, ¿cree en la salvación por gracia? Y él me diría que sí, no que en la salvación por obras. El pentecostal también me diría lo mismo, que en la salvación por gracia cree. Y nosotros también diríamos lo mismo, que Cristo murió por nuestro pecado, confesaríamos todo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces, Daniel? Somos todos hermanos. ¿Es así? Los invito en el día de hoy entonces a seguir nuestros estudios. En la epístola de Romanos vamos a profundizar un poco de la justificación, de lo que es como Dios justifica y qué es eso, lo que sucedió en la cruz. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Pero aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hasta ahí. Entonces vamos a indagar un poco. Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley. Pablo, para empezar, quiero aclarar algo. Pablo no está proponiendo una nueva justificación, diciendo, bueno, aparte de la ley, o sea, todos los domingos que estuvimos hablando, desde el monte de Sinaí tronó la ley de Dios, y la ley de Dios habló, y la ley de Dios dijo que todos estamos bajo condenación, todos estamos bajo pecado, no hay ninguno que se escape. Pero Pablo está diciendo, bueno, aparte de eso, ahora yo os propongo un nuevo sistema de salvación, o como podría decir dispensacionalismo, que a último momento Dios tiene un trato con los gentiles porque los judíos como que aborrecieron. No, no es así. No está diciendo aparte de la, no, está diciendo aparte de lo que la justicia muestra, de que todos están muertos en delitos y pecados, que están condenados. Bueno, aparte de eso, ahora Dios le va a mostrar ahora la justicia que es, aunque esto no es algo nuevo. Si ustedes estuvieron siguiendo el estudio de Romano, estuvimos siguiendo todo, veremos que Pablo no está proponiendo una nueva doctrina, porque él ya había hablado en los estudios anteriores hemos visto que Pablo ya lo había hablado en el versículo 17, donde él decía así, o 16, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo lo que el que cree, judío primeramente, también la griega. Acá está, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces no es nada nuevo que Pablo está diciendo aparte de la ley. Él sigue con su tema, con su tesis que él venía hablando, con su postulado de que de la salvación por gracia por medio de la fe. Ya lo había hablado en Habacuc 2 versículo 4, donde él decía que aquí cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por la fe vivirá. Ya había nombrado que en el Antiguo Testamento sucedía eso, en Génesis 15 versículo 6,
y Abraham creyó y el Señor le fue contado por justicia. Entonces Pablo sigue en la misma, vamos a decir, en su mismo, en lo que él estaba enseñando en la justificación por gracia por medio de la fe. Solo que ahora lo que va a mostrar que esa justicia que antes estaba escondida, vamos a decir, ahora es revelada. Una justicia que es por medio de la fe, pero va a decir cuál es la fe, que si leen su Biblia ustedes van a encontrar en el versículo creo que 22 y 23 dice que es Jesucristo. Entonces eso es. Ahora en el día de hoy vemos que mucha gente cree en el Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es esta que quiero levantar yo en el día de hoy. ¿En qué Jesucristo han creído? ¿En qué evangelio han creído? Quizás esto para ustedes no tenga ninguna connotación, vamos a decir, en sus vidas actuales, pero yo le puedo asegurar que en el día del juicio va a contar mucho en qué ejercieron fe, por qué puerta entraron. Hay mucho Jesús, mucho evangelio, mucho espíritu, dice Pablo, 2 Corintios. Entonces es importante, en el progreso peregrino muchos creían que iban al cielo. Entonces hay que entender bien esto de la justificación, aunque a mí no me da tiempo de hablar. Nuestra confesión habla un poco de la justificación que yo estuve hablando hace unos años pasados. La justificación es un término legal, un término forense, y esto pertenece a los tribunales judiciales. Está hablando acá, por supuesto, que todos estamos bajo condenación. En ese sentido está usando la palabra Pablo, trata de un pronunciamiento de un juez cuando una persona declara a una persona inocente o absuelto. Ahora en el contexto acá que está hablando Pablo, en el contexto cristiano, está hablando, aunque los judíos que estaban en contra, vamos a decir, de esto, porque tendría que hablar un poco de historia de esto. En la época de Pablo ellos querían que no eran que nadie sabía quién era salvo hasta el día escatológico del día juicio final. Ahora Pablo ya como que ya puede estar mostrando, y Dios revela ahora desde ahora quién puede llegar a ser salvo. Ellos tenían una incertidumbre, como el testigo que hace sus obras y espera, nadie sabe quién es salvo. Pero nosotros podemos saber quién es salvo, solo aquellos que ejercen fe en el Señor Jesucristo. Ahora quiero que entiendan algo. Tengo muchos temas para hablar en el día de hoy. No sé si me va a entrar todo lo que quisiera hablar, pero algunos mal entienden la justificación y el perdón, y otros también mal entienden la palabra que es hilasterion, ahí cuando tenga que hablar lo que es propiciación y expiación. Son dos palabras que vamos a decir que tienen mucha relevancia para, vamos a decir, nuestro entendimiento, aunque pareciera que algunos tienen como un sinónimo de justificación y perdón. Dice, bueno, ¿qué es justificación? Justificación es perdón de tus pecados. Muchos dicen, muy bien, sí es eso, Dios me perdonó. Aunque es verdad, entra eso. Yo cuando estuve hablando de la justificación hace un tiempo, expliqué un poco de esto, de que es así. Muchos creen que la justificación solamente es perdón, o un perdón que Dios promueve, o un perdón que da, aunque están relacionados y no pueden estar separados. El perdón de la justificación no es lo mismo. La justificación no es solamente el perdón de tus pecados. Hay que entender bien eso. Hay que distinguir esa palabra justificación y el perdón, aunque están unidos. A los que Dios declara justo, por supuesto, también eso los movió Dios a perdonarles de sus pecados. Eso es verdad. Todo lo que son justificados todos son perdonados. Aunque tienen una relación y un sinónimo, pero no son lo mismo. No es lo mismo, no significa la misma palabra que sea lo mismo. La justificación, vamos a decir, es cuando Dios le pronuncia a una persona como, esto es importante entender, como justa ante la ley. Es como justa, pero en base a los méritos de Cristo. Ante la ley, como si nunca hubiera pecado. Es como nada más, ¿no? No como el romanista, que no sé si me da tiempo de explicar, que ellos creen también la salvación por gracia, pero la gracia que Dios le da a sus 7 sacramentos para poder ser salvos. Entonces ellos también creen salvación por gracia, pero la gracia de los sacramentos, el bautismo y todas esas cosas que lo capacitan, y Dios lo declara justo. Como justo, que es justo, pero a nosotros no lo declara justo. Dios nos lo declara como justos. ¿Pero por qué como justos? Porque es en base a lo que Cristo es. Eso es importante entender.
Y entonces la justificación y el perdón no es lo mismo. No es lo mismo que una persona le haya declarado como justo y no es como el perdón. El perdón es como la persona que es perdonada de los pecados. Pero la justificación, yo creo que hace mucho hablé un poco de esto, de un título que le puse algo así como que el perdón quita la vestidura es vieja y la justificación te da la ropa nueva, algo así creo que le había dado hace un tiempo un sermón, algo así. Bueno, el perdón hace eso, el perdón quita, vamos a decir, el pecado, hace la expiación, lo que quita el pecado, lo echa afuera, a sus espaldas, podríamos decir, o al fondo del mar, como dice las escrituras, o quitándolo de su pueblo, como lo hizo en el Gólgota, Cristo muriendo fuera. Lo hace eso, lo tira tan lejos como está en el oriente del occidente, dice la escritura. Eso es el perdón. Pero el perdón no nos provee una justicia. Dios no dice, bueno, yo te perdono. Yo digo a alguien, le perdono. Perdono. Pero eso no significa que la persona no hizo nada. Le perdono nada más. Entonces perdón y justificación no es lo mismo. La justificación no es así. La justificación, que vamos a decir, quita esas vestiduras sucias, pero perdón, pero la justificación es lo que nos da la vestidura nueva, la vida activa, podríamos decir, Cristo, la vida que caminó en santidad. Dios nos ve ahora como si no hubiéramos hecho nada. No solo nos perdona, sino que nos ve justo, como que nunca hubiera hecho nada. Entonces es diferente. Yo sé que estos conceptos son un poquito diferentes, un poquito difícil de entender, pero es importante que lo podamos entender, la diferencia entre el perdón y la justificación. No es lo mismo. El perdón, vamos a decir, es la remisión o la pena que quita una deuda. Ahora, la justificación es algo que, una posición, vamos a decir que volvemos a tener el favor, vamos a decir, la comunión para con Dios, que el perdón, vamos a decir, el perdón no. O sea, el perdón, entonces la justificación, aunque están unidos, vamos a decir, pero son diferentes o son distintos. El primero más consiste el perdón en la remisión del castigo, de la culpa, de nuestras mentes, del castigo que Cristo sacó por la expiación. Ahora la justificación es la declaración de que no existe ningún motivo para aplicar el castigo. ¿Por qué no existe ningún castigo, amado? Porque el castigo cayó sobre Cristo, sobre la cruz, sobre él cayó la ira. Entonces eso es importante que podamos entender algunos de esos conceptos teológicos. Ahora justificar, vamos a decir, cuando Dios nos absuelve, o sea, del tribunal de Dios, que vamos a ver dentro de un ratito cómo sucede esto y cuál es la fuente de nuestra justificación. Entonces voy a empezar un poco sobre eso de Romanos 3, 21 al 26. ¿A dónde sucede eso, la fuente de nuestra justicia? Bueno, no proviene de nosotros. Nosotros creemos que proviene de Dios, de su libre gracia, por su beneplácita voluntad nada más, porque a Él le plació, no porque Dios vio algo, como podríamos decir cuando empecé al principio de los tres. Si tuvieron a Miniano, dice, no, porque Dios vio de antes de la fundación del mundo que yo iba a creer. Y por mi fe yo me apropié, o quizás yo fui un poco más vivo, o yo fui un poco más inteligente, o yo en mi libre albedrío tomé esa decisión. No sucede así, es por Dios y por su gracia y por su libre voluntad en un consejo intratrinitario, y la iniciativa que tenemos que entender que fue del Padre, y la salvación, la soteriología tiene la implicación tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no solo Cristo. El Padre enviando al Hijo, el Hijo viniendo a hacer esa obra y el Espíritu Santo ahora dando convicción de pecado, arrepentimiento, fe, santificación y todo eso, hasta la consumación final de la glorificación. Y todo esto es gratuitamente por su gracia, doream. Entonces eso es importante que podamos entender, ¿no? Que la salvación es gratuita, aunque muchos creen que la salvación es por gracia. Usted le pregunta, ¿es por gracia? Sí, yo creo que es por gracia, la gracia preventiva, diría un arminiano de estos tres que puse acá. ¿Cómo, amado, la gracia preventiva? Claro, la gracia que viene, Dios me dice, ¿quieres? ¿Tienes sed? Sí. Bueno,
Lo voy a aceptar en mi libre albedrío, a ver. Gracias. Eso es gracia preventiva. El Espíritu Santo le da y la persona puede decir, ¿ves que ellos creen en la gracia? Un pentecostal, un bautista, creen en la gracia. Una gracia que Dios, el Espíritu Santo le da ahí el poder elegir. El católico romano cree en la gracia, sí, yo quiero una salvación por gracia, como en los sacramentos, en el santo bautismo, en la comunión, la perseverancia del santo, en la penitencia. Todo eso me capacita si yo me voy ganando la gracia, pero es por gracia que Dios me da esos sacramentos, que si me da tiempo más adelante, el progreso peregrino John Bunyan se cruza con esperanzado, con esperanza, y hablan de lo que es la fe salvadora, la fe justificadora, la verdadera fe. Todos estos conceptos pueden ser aburridos, amados, pero en el día del juicio, cuando tengas que golpear así como con vana confianza, o como necio, no me acuerdo cuál es el nombre del último personaje del progreso peregrino, va a servir. Lo que quieras golpear va a decir, ¿por qué te dejo entrar? Porque yo creí, porque yo... va a importar por qué tu respuesta. Entonces es importante entender estas cosas, estos conceptos. El fundamento, entonces, la fuente de nuestra justificación, si yo te preguntara, ¿qué le diría? Es por usted solamente, por su libre gracia, por su libre voluntad, que a usted le plació enviar a su Hijo amado para que todo aquel que crea y ejerza fe. ¿Y esa fe dónde viene, hijo? ¿Por qué te deja? Porque usted me la ha dado, me ha otorgado. Decidí, solideo, gloria a usted. Entra, hijo. Cualquier favor, cualquier cosa que te quieras dar, que te jactancia para poder entrar, no vas a poder entrar. Entonces es importante entender esto. Ahora vamos a hablar un poco del fundamento, vamos a decir, de nuestra justificación. Ya vimos un poco la fuente de nuestra justificación, que es Dios y su libre gracia, que por su libre gracia Él nos hace entrar. Aunque la ley, vamos a decir, en este plan de redención, vamos a decir, esto no significa que la ley no tiene lugar en el plan de redención.